¿Puedes decir lo que es el punto ciego? El punto ciego, según la conducción, es cuando miras el espejo retrovisor y hay un lado, un punto que tú no ves del vehículo que viene detrás. Ok, muy bien. Sí, básicamente es eso. Es una circunstancia que por nuestro campo de visión, ¿sí? Por nuestro campo de visión, por el espejo retrovisor, por la velocidad en la que nosotros nos desplazamos y la cercanía del objeto, que debería ser un coche, ¿no? O bueno, otro vehículo que nos está queriendo adelantar, nosotros no tenemos la capacidad de verlo, ¿sí? Sí, ¿me entienden, no? Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho en esto, entendiendo que el punto ciego en los espejos retrovisores de los coches es un gran índice o un índice alto en cuanto a los accidentes de tráfico que hay. Como la ciencia ha avanzado, se han puesto sensores o detectores en los coches modernos que le avisan a uno que un coche se está acercando. Creo que normalmente están por la izquierda Mi coche no tiene sensores de punto ciego, así que hablo de lo que no sé en cuanto a los sensores, ¿vale? Yo tengo la idea, la teoría, pero no la práctica. ¿Los sensores del punto ciego son solamente por la izquierda? ¿Por los dos lados? Ah, muy bien. Los que lo han dicho ya saben que tienen coches con sensores. Muy bien. Pero la idea es esta, que estos sensores nos avisan que hay algo que nosotros no vemos, pero que se acerca y que viene y que está allí. Yo no sé cuál es tu experiencia con el campo de visión, pero nosotros más que esto normalmente no llegamos a ver. Es más, yo sé que tengo mis manos si las muevo un poquito más adelante, yo las alcanzo a sentir de que están, pero no tenemos, o sea, no tenemos ojos tampoco en la espalda para mirar para atrás, pero que nuestro campo de visión y lo que vemos es simplemente lo que tenemos hacia adelante, unos 180 grados de visión, pero no mucho más que eso, ¿sí? Y lo que tratan de ayudar estas nuevas tecnologías es que aunque no lo veamos, como decía una vieja canción, creo que era de Estela Raval, que decía, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Bueno, que aunque no lo veamos, esté allí. Sí, lo de la canción, olvídense, no era un buen ejemplo. Qué bueno sería que en nuestra vida tengamos sensores de punto ciego. Qué bueno sería que en nuestra vida, lo que no estamos percibiendo y no estamos viendo, que haya algo que nos indique que se está allí, que se está aproximando, que viene. Y que si no tenemos cuidado, algo va a pasar, algo va a suceder. ¿Sí? Qué bueno sería que nosotros realmente podamos tener esa capacidad de percibir lo que no podemos ver. ¿Sí? Ahora, buena noticia. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos un sensor de punto ciego. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro sensor de puntos ciegos. Lastimosamente o tristemente, no siempre queremos escuchar a este sensor de puntos ciegos. Lastimosamente y tristemente, no siempre queremos obedecer a lo que el Espíritu Santo nos está indicando. A veces es por nuestra propia terquedad, a veces es porque no estamos dispuestos a rendir a Dios lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, y muchas otras veces porque simplemente hay cosas que nos distraen y aunque oímos no podemos prestar realmente atención. Pero para mí es interesante pensar en los puntos ciegos, porque en nuestra vida realmente hay puntos ciegos, hay cosas que no vemos y que están. Y no somos conscientes muchas veces y son cosas que nos pueden hacer daño. Por eso sería realmente importante que podamos prestar atención a lo que el Espíritu muchas veces nos quiere decir. Ahora sí, ¿podemos poner el versículo bíblico? Gracias. Vuelvo al pasaje que mencioné la semana pasada, ¿sí? La semana pasada estaba compartiendo y usaba este pasaje como introducción. Y hoy voy a seguir un poco por la misma línea, aunque voy a cambiar al final el tema en el que me quiero centrar. Dice Mateo 6:23, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que tú crees tener en realidad es oscuridad,
qué densa es esa oscuridad. Cuando nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien o lo que nosotros percibimos está bien, cuando en realidad está mal, qué equivocados que estamos. Y la idea de Jesús con esta clase de ilustración acerca del ojo y de la luz interior nos habla acerca de la percepción que nosotros tenemos de las circunstancias, de la realidad y de lo que sucede a nuestro alrededor. Y vuelvo a repetir, muchas veces pensamos que estamos en lo correcto y estamos realmente equivocados. Muchas veces pensamos que tenemos las cosas claras y realmente no hay una claridad real, hay más bien una oscuridad. Por eso Jesús advierte en esta palabra, cuidado, ojo, pon atención con lo que tú percibes como lo bueno o como lo correcto o de la forma que tú estás percibiendo las circunstancias y la vida, porque tal vez no es tan así como tú lo quieres o como tú lo estás viendo. Bueno, no me quiero enrollar. El domingo pasado hablaba acerca de esto y ponía un énfasis especial en cuanto a el perdón o la falta de perdón, ¿sí? Y hablaba cómo esta circunstancia en nuestra vida puede traer tal vez poca claridad o un poco de tinieblas a la hora de tomar decisiones o a la hora de avanzar en nuestra vida, ¿sí? Y yo vuelvo a repetir lo que decía la semana pasada. Yo no estoy aquí para condenarte, yo no estoy aquí para juzgarte, yo no quiero que tomes lo que te comparto de la palabra de Dios como un juicio, una condenación, sino más bien yo quiero hablarte realmente del corazón de Dios y de lo que Él está esperando. Porque Él está queriendo que puedas realmente actuar en amor y en perdón y en restauración. Y es lo que Dios está esperando, no es lo que yo te estoy diciendo, es lo que Dios está esperando. Y en esta mañana hay otro par de características de las que mencionaba la semana pasada que me quiero compartir y me cuesta más que la semana pasada compartir la palabra. Y quiero tratar de hablarte desde mi corazón, ¿sí? Quiero tratar de hablarte desde lo que dice la palabra y desde mi corazón. Y vuelvo a repetir, no es una condición o una situación de juicio. Yo quiero acercarme a la palabra y que podamos entender en la palabra qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida. Porque si no cambiamos son puntos ciegos, son lugares en donde no estamos viendo que nos vamos a hacer daño, que vamos a tener un problema, porque nos afecta y muchas veces no somos realmente del todo conscientes de lo que está pasando en nuestro interior y en nuestra vida. Bueno, no me enrollo. En esta mañana quiero hablarte de, para mí, cuatro características o cuatro, no sé cómo definirlo, o cuatro cosas que aparecen en nuestra vida, y perdón que use el concepto de cosas, que realmente nos dañan interiormente y sobre todas las cosas nos impiden el hecho de poder acercarnos a Dios. Hoy quiero hablar del orgullo, de la soberbia, de la altanería y de la autosuficiencia. Y primeramente quiero decirte que seguramente ninguno de nosotros está al 100% libre de alguna de estas características o cosas. Y sin duda hay personas en las que hay más y hay personas en las que hay menos. Pero yo quiero hablarte de cómo estas características pueden hacer que nuestra vida pierda realmente conexión con Dios, pierda intimidad con Dios y cómo nosotros mismos construyamos murallas que nos impidan o que impidan la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque de lo que se trata la obra de Dios en nosotros es de la transformación de nuestro corazón, de nuestro carácter,
de quién somos nosotros como persona. No es una transformación física, aunque Dios puede sanar el físico totalmente, pero es una transformación que desde adentro hacia afuera se tiene que manifestar. Entonces, déjame tratar de en esta mañana explicarte y apelar un poco a tu intelecto para que tú puedas ver cómo estas características o estas cosas que pueden estar en lo profundo de nuestro corazón nos impiden realmente acercarnos a Dios. Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3. Vamos a empezar en el primer libro de la Biblia. No va a ser una visita guiada por toda la Biblia, porque no va a ser así, pero tomaré algunos pasajes. Dice Génesis capítulo 3, versículo 9 hasta el 13, hablando acerca de la caída del hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios sabía dónde estaba el hombre? ¿Y sabía lo que había hecho el hombre? Muy bien. ¿Dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y leo el 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y sigue diciendo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, si Dios le hubiese preguntado a la serpiente también, ¿qué hiciste? No sé a quién le hubiese echado a la serpiente la culpa, ¿sí? Pero la idea es no tener la capacidad de asumir nuestros propios errores, no tener la capacidad de asumir nuestra equivocación, no tener la capacidad de asumir nuestro propio fracaso. Es fácil siempre echarle la culpa a los demás. Es nuestro chivo expiatorio echarle la culpa a los demás. Siempre queremos que alguien sea responsable de nuestros actos en vez de ser nosotros mismos responsables de nuestros actos. Pero esto es lo que hace en nosotros el orgullo, la soberbia, no reconocer lo que hemos hecho, no reconocer en qué hemos caído, en qué hemos fallado, en qué nos hemos equivocado y querer siempre echar la culpa a los demás. Y curiosamente, desde Génesis, desde el huerto del Edén, esta característica de Adán y Eva se ha ido transmitiendo de generación a generación hasta que ha llegado a nosotros. Y no solamente la característica de no poder reconocer lo que han hecho, porque Adán fue consciente de que estaba comiendo la fruta que Dios le dijo que no. Eva fue consciente de que estaba comiendo la fruta que Dios había dicho que no. La serpiente era consciente de que le estaba dando la fruta que Dios le había dicho que no. Ahora, la cuestión es si yo soy realmente consciente de mi pecado y de mi situación, o si mi imposibilidad de reconocer mis propios errores me cega al punto que soy capaz de mentirle a Dios y decirle, no, yo no soy el culpable, ha sido Él. Ahora, no solamente hemos arrastrado esta característica, sino el hecho de la rebeldía de la autosuficiencia, de querer ser como Dios, ¿sí? Cuando la serpiente le preguntó a la mujer por el árbol, en realidad lo que ella les planteó es, ustedes pueden ser como Dios, ustedes pueden llegar a ser igual que a Dios. Y eso al ser humano le gustó. Y eso es lo que nos gusta, ser independientes, no tener que rendir cuenta a nadie de nuestra vida, no tener que depender de nadie, no tener que realmente estar debajo de alguien más que nos diga cómo lo tenemos que hacer. Y esa autosuficiencia, esa rebeldía al gobierno, a la soberanía de Dios, las hemos ido arrastrando año tras año, hasta nosotros mismos, porque nosotros mismos muchas veces estamos peleando con Dios. Nosotros mismos estamos queriendo ser los capitanes
y los gobernantes de nuestra propia vida. Nosotros mismos estamos queriendo que, no tanto como Dios quiere que hagamos, sino como a nosotros nos gustaría que sea, poder manejar nuestras vidas. Y eso es orgullo. Eso es orgullo, es soberbia. Porque en vez de entender que Dios tiene el mejor plan para nosotros, nosotros nos estamos rebelando ante el hecho de que Él pueda gobernar de forma correcta nuestra vida. Ahora, déjame leerte lo que dice el diccionario sobre alguna de estas palabras, ¿sí? Orgullo, sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios, o por algo que la persona se siente concernida. Soberbia, altivez, apetito desordenado de ser preferido a otros. Altanería, arrogancia, soberbia, orgullo, engreimiento, petulancia, vanidad. Ahora, cada una de estas palabras están en contraposición a la obra de Dios en nuestras vidas. Cada una de estas palabras son puertas o más bien murallas que impiden la obra de Dios en nuestro corazón. Porque si no reconocemos, si no queremos asumir, si no queremos dar por correcto lo que Dios dice o lo que nos está planteando, ¿qué capacidad tiene Dios de trabajar en nuestra vida? Y no es que Dios no pueda. Dios nos ha dado la libertad. Si Dios quisiera esclavos, lo hubiese hecho así, pero Dios le dio al ser humano la capacidad de elegir, la capacidad de libremente y voluntariamente someterse a su señorío, a su gobierno. Ahora, vuelvo a repetir, estas cosas impiden la obra completa de Dios en nuestro corazón y en nuestro carácter. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice, Dios, pero Él da gracia a mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Primera Pedro, que está al lado, capítulo 5, versículo 5, y no se pusieron de acuerdo para escribir exactamente lo mismo. Primera Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste ¿a quién? Y da gracia a los humildes. Ahora, si tú buscas en una concordancia qué están citando estos pasajes están citando concretamente a Proverbios 3:3, que dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes da gracia. No está usando la palabra soberbios, pero está usando la palabra escarnecedor, que son aquellos que se burlan, que hacen escarnio de otros. Hoy en día en palabras, bueno, la NBI usa la palabra burlones, pero hoy en día si tuviésemos que ponerle una palabra moderna a lo que dice Proverbios, podríamos decir bullying, ¿sí? Esta palabra tan común que se escucha sobre todo entre adolescentes y jóvenes. Pero Dios resiste a las personas que menosprecian y que se burlan de los demás, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Ahora, la idea que la persona soberbia o el orgulloso, este tipo de persona, no solamente se pone en una posición por encima que le da supuestamente el derecho o la capacidad de burlarse de los demás, sino que por encima es el menosprecio que tiene esta persona hacia los demás. Porque menospreciar a alguien realmente es insultarle y tenerle por poca cosa. Y todos nosotros hemos sido creados a imagen
y a semejanza de Dios. Ahora, cuando en nuestro corazón habita el orgullo, habita la soberbia, nosotros automáticamente nos subimos a un escalón en donde destratamos a los demás, no con amor, sino más bien con desprecio. Estos sentimientos no solamente crean una falsa sensación de superioridad, sino que esta superioridad va de la mano con el menosprecio. Pablo dice en su carta de Romanos, en el capítulo 12, esa carta que comienza diciendo, hoy estoy con la Biblia nueva, que presentemos nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo y que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Él sigue diciendo en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino de que piense de sí con cordura. Con sensatez sería una palabra, ¿no? Con sensatez. Que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, tú dirás, bueno, yo pienso de mí con sensatez. Porque todos creemos que pensamos de nosotros que lo correcto. Yo me considero tal vez mejor que otros, y creo que pienso con sensatez. Yo en esto creo que soy mejor que otras personas, y creo que pienso con sensatez de mí mismo. Pablo, cuando está usando estas palabras, que nadie tenga un alto concepto más de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con sensatez, lo está utilizando en el contexto de ¿qué? Del cuerpo. Porque Él va a seguir hablando del cuerpo. Él va a seguir hablando de la iglesia, de la novia del Señor. Él habla del cuerpo. Y Él pone en el ejemplo del cuerpo un ejemplo donde todos somos igual de ¿qué? De importantes. Donde todos simplemente cumplimos una función, pero donde nos necesitamos uno a los demás. Donde no hay alguien que sea un poquito más que lo demás. El corazón, aunque tiene una función primordial e importante, no es menos que el cerebro. Y el cerebro no es más que los pies. Cada uno de los miembros del cuerpo se necesita. Y en este contexto, Pablo dice, cada uno piense de sí con cordura, con sensatez. Porque todos queremos ser el ombligo del cuerpo. Tristemente, muchas veces todos queremos ser el ombligo del cuerpo. Y el ombligo no cumple ninguna función. Pero todos queremos ser el ombligo del cuerpo. La Biblia no nos habla mucho de Satanás. Y está bien, porque realmente no necesitamos saber tanto de nuestro enemigo. Creo que con las cosas que la Biblia declara acerca de él, yo creo que tenemos más que suficiente. Él dice que es el padre de la mentira, ¿sí? Dice también lo que hace, que viene a hurtar, a matar y a destruir. También dice cuál ha sido su obra para aquellos que no conocen a Cristo, que ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan un poco o dan a entender lo que pasó con Satanás. Aunque concretamente las cartas de Ezequiel y de Isaías están hablando concretamente de dos reyes, pero dan a entender lo que pasó con él. Y si quieres leerlo, uno está en Ezequiel 28 y el otro está en Isaías 14. Yo no me quiero detener en eso.
pero hablan de cómo su corazón se enalteció y cómo él se llenó de orgullo y de soberbia y se rebeló contra Dios. Ezequiel 28 e Isaías 14. Sobre todo Ezequiel 28 habla de cómo fue creado en perfección y cómo quiso ocupar el lugar de Dios. Bueno, Isaías habla similar, Isaías 14. Pero cuando nosotros dejamos que el orgullo y la soberbia ocupe nuestro corazón, cuidado, cuidado, porque nos queremos parecer a Dios y queremos ocupar el lugar de Dios. Y ya la autosuficiencia entra a nuestra vida como algo normal. Y ya en realidad poco necesitamos de Dios porque nos valemos nosotros por sí mismos. Y como en nuestros razonamientos nosotros en cierta forma nos creemos un pelín superior a los demás, no tenemos ningún problema en juzgar a los demás conforme a nuestro propio criterio. Amados míos, no es poca cosa tener un corazón lleno de orgullo y de soberbia. O no es poca cosa abrir nuestro corazón para que puedan entrar el orgullo y la soberbia. Porque tristemente eso nos hace ponernos en un pedestal a nosotros mismos y creer que estamos en la capacidad de juzgar a los demás. Y déjame decirte que tristemente a las personas que Dios más rechaza son a las personas que tienen orgullo y soberbia. Porque Dios no puede entrar en ese corazón. Porque Dios no puede hacer nada en ese corazón. Porque para nada reconocen la necesidad de que Dios haga algo. Porque se cierran completamente a que el Espíritu Santo pueda cambiar, que le puedas mostrar cosas que cambiar. Entonces, cuidado, cuidado. Porque si por lo que sea, el orgullo o la soberbia o la autosuficiencia tienen cabida en nosotros, eso nos puede llevar a la destrucción. Tristemente tenemos la tendencia de desarrollar una actitud de superioridad, una actitud de orgullo o de soberbia. Y esto fue sin duda lo que Jesús más condenó en los líderes religiosos de su época. En realidad, Él no les echó en cara de que no creían en Dios. Él no le echó en cara de que no guardaban la ley. Él lo que le echó en cara era la gran soberbia y orgullo espiritual que ellos tenían y que manifestaban y que se creían tan intachables que no había nadie quien les pueda señalar nada. Ahora, déjame decirte que estos sentimientos de superioridad que a veces están en nosotros pueden tener muchas caras o distintas caras. El sentimiento de superioridad puede venir por la parte ética, porque me creo que soy éticamente correcto, por la parte intelectual, porque yo he desarrollado mi intelecto y tengo más conocimientos que los demás, por la parte moral, porque me creo intachable en mi conducta, por la parte espiritual, y no solamente porque a veces me siento más que los demás, que estoy un peldaño arriba, sino que espiritualmente, y cuidado, porque esto fue un gran pecado para Israel, espiritualmente se creían mejores que los demás. Y nosotros a veces tenemos orgullo espiritual de creer que por ser hijos de Dios somos mejores que los demás. Y no solamente que nos ponemos nosotros en un escalón de superioridad, sino que menospreciamos. Porque cuando hablamos de los no creyentes, no hablamos de ellos como personas que necesitan solamente a Cristo, sino que en cierta forma despreciamos, ¿sí? Despreciamos sus vidas por el hecho de necesitar a Cristo.
Y eso es una soberbia espiritual, porque yo no soy mejor que el que está afuera. Dios tuvo gracia y misericordia conmigo, y yo pude encontrar salvación a través de Jesús. Pero yo no soy mejor que la persona que está allá afuera. Hay gente que moralmente, éticamente, intelectualmente es más capaz que nosotros. Pero por el simple hecho de tener este orgullo espiritual, nos sentimos en una posición de despreciar, menospreciar a los demás. Sigo. Hay superioridad en cuanto a la raza. Hay gente que por su color de piel o por su país de donde venga, se cree que está en una posición mejor que los demás. Hay superioridad en el estatus social. Si tú tienes un nivel social mucho más alto que el otro, tú piensas que ya eres mejor que él, porque la vida te ha sonreído, porque Dios te ha bendecido y tal vez pudiste comprarte el 0 kilómetro y tener la casa de tus sueños, pero eso no te pone en situación de ser mejor persona, y menos todavía hablando de ser hijos de Dios. Hay superioridad en cuanto a la profesión, en cuanto a la moral que vivimos como familia. Yo no quiero alardear de tener familia perfecta, porque no la tengo. Porque soy tan humano como tú y cometo tantos errores como tú. Yo no puedo alardear de perfección. Yo no puedo alardear de estatus espiritual. Yo no puedo alardear de ser mejor que persona que los demás. Sí, la Biblia dice, el que cree que está firme, cuidado que no caiga, pero yo no puedo alardear, porque yo no estoy aquí por mi capacidad. Yo estoy porque Dios tuvo misericordia de mí, porque Dios tuvo compasión, porque miró mi situación de pecado y extendió sus manos hacia mí. Y gracias que yo tuve mi corazón dispuesto a decir que sí, pero la soberbia, el orgullo, el hecho de creernos mejores que los demás nos ponen en situaciones que tristemente despreciamos, porque nuestro juicio condena y esa condenación hace que el otro se sienta peor. Bueno, esto es hablar un poco de la soberbia y no quiero seguir avanzando en esto, simplemente quiero centrarme rápidamente en algunas conclusiones. Como decía el domingo pasado, tengo en este tiempo en mi mente esta imagen de Lázaro cuando Jesús le resucitó, que él sale todo vendado y atado de la tumba hacia afuera y Jesús dice, desatadle y dejadle ir. Y yo quiero darte herramientas para que en este tiempo tú puedas quitarte esas vendas que no te dejan andar. Y realmente ese es el deseo de mi corazón, que en este tiempo puedas ser libre. Entonces, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón? ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón de la soberbia? Dice Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Todos lo conocemos a este pasaje y es el primer versículo de las bienaventuranzas. Y muchas veces tomamos esta pobreza como espíritu, como que en realidad es una situación que la persona tiene una pobre o vaga o casi nada de vida espiritual, cuando en realidad lo que Jesús está afirmando y está bendiciendo es el deseo y la necesidad de crecer en su vida espiritual. Porque Jesús para nada está bendiciendo y aplaudiendo la bajeza espiritual, el hecho de no crecer, el hecho de mantenernos. Él no está diciendo bienaventurados los que son pobres y se quieren quedar como pobres en el sentido de no tener nada, sino los que reconocen la necesidad de tener más. Porque la pobreza habla de lo poco que tienen, pero en eso poco que quieren crecer y quieren depender de Dios, quieren acercarse a Dios con ese deseo de poder conocer más. Entonces, para mí, el ejemplo de esta bienaventuranza
es un punto a seguir, porque tiene que producir en mí un espíritu de aprendiz. Tiene que producir en mí una actitud de aprendiz, de querer estar siempre aprendiendo y no de creer que ya lo sé todo. No lo dice la Biblia, lo dice un filósofo. Solo sé, lo saben, si les pregunto un versículo de la Biblia, capaz que no. Solo sé que no sé nada. ¿Sí? Lo dijo Descartes. Y la consigna es, yo no lo sé todo, yo estoy aprendiendo. Y aún me queda, cuanto más aprendo me doy cuenta que más me queda aprender. Y esa es la actitud correcta que tenemos que tener en nuestro crecimiento espiritual. Que aunque hemos crecido, que aunque hemos madurado, que estamos madurando, pero que necesitamos del Señor. Que no lo sabemos todo. Es más, yo creo que nunca lo vamos a saber todo hasta que estemos en presencia de Él. Donde todos los misterios, todas las cosas ya van a ser completamente reveladas, donde vamos a tener el entendimiento. Pero aún en el proceso no lo sabemos. Y necesitamos aprender a tener una actitud o un espíritu de aprendiz. De querer aprender, de querer crecer, de anhelar un poco más. No de quedarnos, ya está. Yo ya me sé la Biblia, yo ya me sé la doctrina, yo ya me sé lo que me tengo que saber y no necesito más, ni a Dios necesito. No, bienaventurados los que reconocen pobreza en su espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mantengamos una actitud de aprendiz. Mantengamos una actitud de no creer que lo sabemos todo, no creer que ya no hay nadie que nos pueda enseñar, no creer que aunque se pare aquí una persona que tenga poco tiempo en el Evangelio no me puede compartir algo de Dios para mi vida. No, mantengamos una actitud de aprendiz. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tú te imaginas al Creador del universo caminando entre la gente? ¿Tú te imaginas al que no solo creó por el poder de su palabra, sino que la Biblia dice en Colosenses, por el cual todas las cosas subsisten? ¿Sí? Y Él es el que mantiene todas las cosas funcionando, caminando entre las personas. De la misma forma que Dios lo hizo en el Edén con Adán y Eva, ¿tú te imaginas a Dios caminando entre las personas hace 2000 años atrás? Porque este era Jesús. Jesús era Dios. Y aunque en ese momento... El silbato lo pueden apagar si quieren, no pasa nada, ¿vale? Y aunque en ese momento, en realidad, Él se había desprendido de características o de cualidades de Dios, porque es lo que dice Filipenses capítulo 2, que Él se despojó a sí mismo de la forma de Dios, pero Jesús era Dios mismo caminando entre la gente. ¿Tú te imaginas Dios mismo caminando entre la gente y sobre todo tratando a la gente con amor, con respeto, con dignidad? Dándole dignidad a esa mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, dándole dignidad a ese ciego que estaba en el camino clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tú te imaginas al Dios creador del universo dándole dignidad a la gente? Jesús era humilde. Y la traducción de manso puede ser tierno, cariñoso, pero Jesús era humilde. Y de la misma forma que Dios se caminó en amor en el Edén con Adán y Eva, Jesús lo hizo con nosotros y lo quiere hacer con nosotros. Es más, yo quiero que podamos aprender de Jesús dependencia, porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo eran tres en uno, tan unidos que aunque Jesús tomó forma de hombre,
No podía separarse de esa unión que tenía con el Padre. Por eso Él fue un ejemplo perfecto en dependencia de Dios, porque era tal la unidad que tenía con su Padre que no podía separarla. Y aunque estaba en un cuerpo físico con limitaciones, Él buscaba esa dependencia del Padre. Jesús fue ejemplo de dependencia en oración. Él se apartaba continuamente a orar. Él dependía de su Padre en oración. Él buscaba a su Padre en oración. Y ya no era solamente por lo que lo necesitaba, sino porque necesitaba realmente conectar con el corazón del Padre. Jesús fue ejemplo de dependencia en el obrar. Dice Juan 5:19, porque el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús tenía la capacidad, y perdón la expresión, de ir a su bola haciendo lo que quería, pero Él dependió íntimamente del Padre hasta para cada milagro que iba a hacer. Y por último, Jesús es dependencia en palabra, porque dice en Juan 12:49, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre que me envió me dijo todo lo que debo enseñar. Yo creo que Jesús no solamente fue ejemplo por sus enseñanzas, sino sobre todas las cosas por su vida. Porque son en sus acciones donde nosotros podemos aprender a cómo Dios quiere que seamos. Y para mí me llama la atención que hoy en día nosotros querramos vivir con independencia de Dios. Nosotros querramos ser autosuficientes y vivir nuestra propia vida. Porque en vez de acercarnos a Dios y ser niños en esto, ser niños, porque Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos, y no estaba hablando solamente de la estatura, sino que hablaba en cuanto a la dependencia de Él. Jesús todo lo preguntó al Padre, y nosotros, hago lo que quiero, cómo lo quiero y cuándo quiero. Yo no sé, yo quiero que podamos aprender de este Jesús que dijo que era humilde. Yo quiero que podamos aprender de este Jesús que no solamente enseñó con sus palabras, sino que por sobre todas las cosas enseñó con sus actitudes. Por último, y para terminar, dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, está hablando de los otros apóstoles, el apóstol Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Necesitamos tener la convicción de que lo que somos es por la obra de Dios. Necesitamos tener la convicción que lo que somos es por la gracia, por su misericordia, por su favor. No porque tú seas tan capaz, no porque realmente nuestro intelecto o nuestra capacidad humana nos lleve a lograr. Sí, hemos puesto esfuerzo en estudiar, en formarnos, en prepararnos, hemos puesto esfuerzo, pero somos, como dice Pablo, lo que somos, no por nuestra propia capacidad, sino por la gracia de Dios en nuestra vida. Es más, él dice de sí mismo, Pablo, ¿sí? Él habla de que conoce un hombre que subió al tercer cielo y que Dios le mostró cosas. Está hablando del mismo, pero lo hace como en tercera persona o en forma figurativa. Y él habla de todas las revelaciones que tuvo de parte de Dios, ¿sí? Y dice, es más, para que yo no me enorgullezca de todo lo que Dios me ha mostrado y me ha dicho, dice, me fue dado un mensajero de Satanás, ¿sí? Un aguijón en la carne. Y es más, él dice, en otra parte, 3 veces he clamado a Dios para que me quite esto, y Dios simplemente me ha dicho, bástate en mí gracia, porque mi poder se perfecciona no en tu capacidad,
no en lo bueno que eres, sino que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, nuestros logros, si nosotros levantamos bandera como que son nuestros, lo hacemos por orgullo, porque queremos el reconocimiento de los demás. Pero si entendemos que lo que somos, lo que podemos llegar a ser y lo que Dios quiere hacer con nosotros, simplemente es por su gracia, por su misericordia y por su favor, no hay necesidad. Entonces, aprendamos, tengamos el espíritu de aprendiz, que podamos tener en nuestro corazón esta bienaventuranza de que son bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad diariamente espiritual, su necesidad de Dios. Aprendamos el ejemplo de Jesús, cómo Él vivió en completa dependencia del Padre, como siendo Dios, Él vivió en sujeción y en obediencia. Y por último, aprendamos que no es por lo que nosotros seamos, es por la gracia y por la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, Pablo le dice a una de sus iglesias, creo que a la iglesia de Corintio, en una de sus cartas, que están luchando por lo que tiene, dice, si lo recibisteis, ¿de qué os gloriáis como si no los hubieses recibido? Nosotros a veces en nuestra vida vivimos como que nos hemos currado, hemos trabajado, nos hemos creado nuestro propio presente, futuro, que somos los dueños y señores de nuestra propia vida. Pero si realmente nosotros queremos seguir a Jesús, la invitación sigue siendo la misma. Toma tu cruz y sígueme. Yo no sé si en tu vida hay soberbia, si en tu vida hay orgullo, si en tu vida hay autosuficiencia, o si en tu vida tú te crees superior a los demás. Pero déjame decirte realmente de parte de Dios que esto limita a Dios. Dios quiere hacer tantas cosas buenas con tu vida. Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere hacer de ti una persona nueva. Él quiere que su carácter, su propia persona se vea reflejada en ti. Pero cuando nosotros mismos somos los que no reconocemos que necesitamos cambiar, cuán difícil es, aún para Dios, cambiar nuestro corazón. Porque Él nos fuerza, Él respeta. Y Él deja que asumamos las consecuencias de nuestras decisiones. Porque es así, el pecado tiene consecuencias y que nosotros asumamos las consecuencias. Nosotros muchas veces queremos el perdón y que se borren las consecuencias, pero Dios nos perdona, pero las consecuencias están. Pero necesitamos tener un corazón libre de soberbia, de orgullo, de vanidad, de superioridad. Porque eso simplemente nos lleva a destruir relaciones, a romper nuestras vidas y a dañar la vida de los demás. Oramos. Señor, yo pido que tu palabra nos siga hablando, que tu Espíritu, Señor, nos siga hablando. Y Señor, como decía hoy al principio, esto no es juicio, esto no es condena. Señor, yo quiero que tu Espíritu pueda, como dice el Salmo 139, examinar mi corazón, probar mi camino, probar mis pensamientos. Y si hay en mí, como dice el salmista, perversidad, Señor, guíame al camino eterno.
Señor, yo presento mi vida delante de ti, Señor. Señor, yo fallo en muchas cosas. Yo soy imperfecto en muchas cosas. Y Señor, yo no quiero luchar con algo más como el orgullo. Yo simplemente quiero mantener una actitud de humildad sabiendo que es solamente por tu gracia, por tu misericordia y por tu favor. No porque seamos mejores, no porque lo merezcamos, sino porque tú has tenido compasión de nosotros. Recuérdanos, Jesús, continuamente de dónde nos sacaste. No para vivir en esa humillación, porque la confesión trae libertad y el reconocer las cosas trae libertad, Señor. Pero recuérdanos, Señor, para que no haya en nosotros orgullo, no haya en nosotros soberbia, no haya en nosotros altanería que nos haga pensar que somos mejores a los demás. Ayúdanos a tener el concepto, a pensar de nosotros con sensatez, con cordura y poder ser instrumentos de bendición a los demás. En el nombre de Jesús, Padre, lo pedimos. Amén.